Muy bien, pues son las, son las 10:30, así que retomamos el curso después de la inauguración. Vuelvo a repetir el agradecimiento a todas las personas que estáis, tanto de manera presencial como de manera virtual. Y hoy vamos a dedicar la jornada fundamentalmente a hablar del reconocimiento de títulos universitarios. Y comenzamos la primera ponencia con el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, que nos va a hablar de hacia un nuevo marco normativo de las homologaciones y equivalencias de títulos extranjeros. Me voy a permitir una muy breve presentación. Pues bueno, conozco a José Manuel Pingarrón desde que me incorporé como directora de la agencia. Él es catedrático de Química Analítica de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un no extenso, sino extensísimo currículo investigador, conformado por numerosos artículos de investigación, cerca de 400. Tiene libros, patentes de invención, en fin, todo lo que se pueda esperar en un investigador de excelencia. Ha recibido diversos premios y distinciones y ocupado distintos puestos de responsabilidad, tanto a nivel académico como a nivel técnico, en la universidad, en la Real Sociedad Española de Química, en la Confederación de Sociedades Científicas de España, en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y bueno, en múltiples sitios, y también en la Administración General del Estado. Y desde junio de 2018 es secretario general de Universidades y bueno, pues lo dejo aquí. Vamos a pasar a la ponencia del secretario general de Universidades y después dejaremos unos minutos por si la audiencia tiene alguna pregunta que hacer. Pues cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, por tu amable presentación, como siempre. Bueno, pues hoy traemos aquí un tema que es extraordinariamente complejo. Luego, la subdirectora general de títulos y muchas otras cosas más, como viene en el título, mi querida Valle, os comentará algunas cosas que seguro que yo me dejaré en el tintero. Pero sí me gustaría empezar a hablaros del problema que hay con unas pequeñas cifras, porque este es un tema que, si seguís en algunas redes, veis que es un tema que está siempre, bueno, pues activo, un tema complejo, complicado. Hay colectivos de migrantes que no entienden cómo se tarda tanto para hacer este tipo de protocolos y que realmente supone uno de los problemas más graves que tiene el Ministerio en lo que es su gestión del día a día. Pero para que entiendan un poco cuál es el contexto, les voy a dar, como digo, algunas cifras. En mi comparecencia en el Senado hace un par de meses, ya les comenté a los senadores y senadoras algunos datos que eran interesantes y que les voy a comentar a continuación. Mire, desde el año 2015 hasta junio de 2022 se habían resuelto 26.642 homologaciones de medicina, 1.064 de enfermería y 3.715 de otras homologaciones. ¿Qué significa? Pues significa que el enorme porcentaje de las homologaciones en medicina sobre el resto hace que este sea el problema fundamental con el que nos enfrentamos. De las 26.642 peticiones de homologación para estudios de medicina, el 97,89% corresponden a países latinoamericanos. Solamente el 2,11% corresponden al resto de países. En cuanto a enfermería, el 75,38% son de países latinoamericanos, el 24,62% a otros países, y a otras homologaciones, el 88,48% son de países latinoamericanos y solo el 11,52% son de otros países. ¿Qué significa esto? Es algo bastante obvio que también tiene que ver con el objetivo de este curso. España es el país de entrada a la Unión Europea de los ciudadanos de Latinoamérica. Y esto es evidente, que tiene que ver con el idioma común. A veces
se oyen noticias o comentarios, no, es que en otros países, porque en otros países el procedimiento, claro, es que cuando hay peticiones de homologación en Alemania o en los Países Bajos, por poner dos ejemplos, pues uno de los requisitos es saber alemán o saber neerlandés. Y evidentemente eso pues limita mucho el número de peticiones. Es decir, no tiene nada que ver el número de peticiones de homologación en España con el número de peticiones de homologación en Alemania. Evidentemente es una mejora y una riqueza para nuestro país que tantos ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos quieran venir a España a ejercer sus profesiones. Pero esto conlleva a esas cifras que ahora les daré alguna que otra más. Pero fíjense ustedes, quedémonos con 2021, porque es verdad que en 2020 el efecto de la pandemia hizo que, bueno, pues hubiera una serie de altibajos que obviamente tienen que ver con la situación sanitaria. Pero miren, en 2019 se llevaron a cabo, o sea, se dijo sí o dijo no, a 5.853 expedientes de homologación de medicina. Y en el año 2021 a 4.045. Es decir, se tramitaron esta serie de expedientes y se resolvieron. Bueno, pues fíjense, si sumamos los expedientes de homologación de 2021 de medicina, 4.045, de enfermería, 141, y aunque de otras homologaciones no tengo, pongamos que si en el total de esos años de 2015 hay 3.715, pues pongamos 1.000, que es una cifra bastante superior. Tendríamos aproximadamente 5.000 expedientes resueltos en 2021. Bueno, pues ¿cuántas solicitudes de homologación entraron en 2021? 15.940. 15.940. Es decir, está claro que entran muchas más de las que salen. Está claro que hay cuellos de botella que hay que atajar. Y esto es, bueno, pues una de las razones fundamentales por las que nos dedicamos a hacer una nueva legislación en el ámbito de las homologaciones y declaraciones de equivalencia. En el año 2021, además de las 15.900 solicitudes de homologación, hubo 8.262 peticiones de declaración de equivalencia. Es decir, en total, el número de expedientes que entraron en 2021 son 24.202. Pero es que en 2022, a fecha de junio, ya hay 19.339. Es decir, había, insisto, a junio, 13.310 solicitudes de homologación y 6.029 solicitudes de declaración de equivalencia. ¿Qué significa? Que el ritmo de entrada de expedientes aumenta. Claro, no les voy aquí a llorar en público acerca de la falta de medios humanos que tiene la subdirección. Luego supongo que en petit comité a la subdirectora ya se lo preguntarán, pero obviamente, bueno, pues esto es un problema interno que a la ciudadanía pues le importa poco y con razón. Pero es un hecho de que entran más expedientes de los que podemos gestionar razonablemente. Y esto viene siendo así desde hace tiempo. Esto viene siendo así, desde luego, desde que yo entré y supongo que desde antes. Esto se agravó con la pandemia. Fíjense que en un determinado momento todo el mundo se tuvo que ir a su casa y había expedientes, hay muchos expedientes todavía, que ahora hablaré sobre ello, que se tramitan en papel y obviamente los expedientes en papel no solo pueden llevar los funcionarios a su casa, con lo cual pues hubo un parón muy importante de las actuaciones de la subdirección y por tanto del ministerio en este sentido, pero insisto, esto
bueno, pues no deja de ser un dato, pero bueno, pues no debe de limitar o de darnos excusa para no llevar a cabo acciones que nos permitan mejorar este problema. Problema importantísimo, porque es evidente que primero el Real Decreto aún vigente dice que esta tramitación tiene un tiempo máximo de 6 meses, que como ven no se cumple, es imposible cumplir. De hecho, ahora estamos en un periodo pues, de aproximadamente 2 años de espera. Y eso es verdad que es un periodo inaceptablemente alto, tanto por el propio Ministerio como fundamentalmente para los ciudadanos y ciudadanas que sufren la lentitud de este proceso. ¿A qué es debida esta lentitud? Pues fundamentalmente a 3 razones. Uno, como ya les he dicho, algo que es bastante común a la Administración General del Estado y que probablemente la ciudadanía en general no es consciente de ello. Yo tampoco lo era, tengo que decirlo, antes de entrar a la Secretaría General de Universidades. Pero cuando yo, que llevo aquí ya más de 4 años, veo que además no es un problema único de la Secretaría General, veo que es un problema de otras unidades y no solamente es un problema del Ministerio de Universidades, que tiene un plus de problemática debido a su reciente creación. Es un ministerio nuevo y por lo tanto con los problemas que conlleva ser un ministerio nuevo. Pero también es un problema que tienen otros ministerios ya de larga tradición. Y es que hay una falta de efectivos humanos importante. De hecho, el secretario de Estado de Función Pública, en una reunión que tuvimos, pues hará un año, estimaba que había un déficit de 30 y tantos mil funcionarios en lo que es la Administración General del Estado. Bueno, insisto que esto no es cuestión de llorar, pero sí que es cuestión de un dato para tener en cuenta. Segundo, bueno, pues el Real Decreto actualmente vigente, el Real Decreto de 2014, es un Real Decreto que estoy convencido con la mejor intención y con el objetivo de tener las máximas garantías posibles para la homologación de títulos extranjeros para llevar a cabo fundamentalmente profesiones reguladas. Medicina es una profesión regulada con una directiva europea, por lo tanto tiene que ir por la vía de la homologación. Pues es verdad que se crearon con esa legislación una serie de cuellos de botella importantes, muy importantes. Para empezar, no era obligatoria la utilización de medios telemáticos, lo cual hace que, insisto, todavía estemos utilizando documentos en papel, con lo que esto significa. Una serie de garantías al ciudadano que al no tener los documentos por vía electrónica hace que muchas veces haya que comunicarse con ellos por correo certificado, es decir, con cartas a ciudadanos que muchos de ellos no están en España, o que piden la homologación sin estar en España. Y eso implica una serie de correos de ida y de vuelta, a veces no se encuentra el destinatario, nos viene la carta de vuelta, hay que volver a avisar, en fin. Normalmente, ¿qué comunicamos en esas cartas? Pues en un elevado porcentaje, los expedientes que entran en el Ministerio entran incompletos, falta algún tipo de documentación. Esto es algo que tiene que ver también con la lentitud del procedimiento. Bueno, una de las cosas que estamos haciendo, que ya está hecho, pero que tenemos que mejorar, es que la información que está en la página web del Ministerio, que está, insisto, está ya, sea una información más accesible, más friendly para los usuarios. Los usuarios tienen que saber a priori cuáles son los documentos que se les exigen para poder tramitar su expediente. Es verdad que hasta ahora la lentitud del procedimiento ha hecho que se les comunique que los expedientes están incompletos pues después de hasta un año de haber iniciado ellos el proceso. Es verdad también que esto lo hemos resuelto de una manera, pues digamos, radical,
porque lo que hemos hecho ha sido contratar a personas de una empresa externa para que lleven a cabo los procedimientos más rutinarios del proceso, como son la grabación y la apertura de los expedientes. Digo grabación porque si no están por vía electrónica, hay que grabarlos uno a uno. Y esto, pues imagínense lo que es, con este volumen que estoy diciendo. Pero, bueno, pues se les graba, abre el expediente e, insisto, la gran mayoría están incompletos. Y ahí se abre un proceso de ida y de vuelta, de petición de los documentos que faltan, de la remisión incompleta, que lleva varios meses y que, en fin, es un lastre gigantesco. Luego es cierto que el Real Decreto actualmente en vigor, pues concatena una serie de peticiones de informes, insisto, con el objetivo seguro de garantizar al máximo que los expedientes que al final son resueltos favorablemente cumplen con todas las garantías. Pero esa concatenación de expedientes junto con todo el proceso que les he dicho anteriormente lleva a que el proceso se alargue. Y en definitiva el proceso se alarga esos 2 años que son inaceptables. Bueno, ¿qué hemos hecho que es el objetivo fundamental de esta charla? Pues hemos establecido un Real Decreto por el que se establecen las condiciones de los procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia, de convalidación de enseñanzas universitarias, de sistemas educativos extranjeros y el procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores. Desde luego no será por título. Es un título amplio, porque es verdad que hay que, en fin, tener una serie de condiciones que tienen que estar claramente establecidas. Y hemos hecho, pues, fundamentalmente 3 cosas. Ese plan de choque que les he dicho anteriormente, con empresas externas que nos ha permitido que los procesos de grabación y apertura que actualmente están en marcha se hayan adelantado, y estoy seguro que en los próximos meses prácticamente pues estarán cerca de la fecha en los que los ciudadanos meten sus documentos por primera vez en el sistema. Y en el Real Decreto lo que se hace es establecer 2. Real Decreto que hemos recibido el permiso previo de Hacienda que tiene que tener cualquier normativa, lo hemos recibido condicionado a una serie de cambios en la memoria de análisis de impacto normativo, que estamos en ello. Este permiso preceptivo lo hemos recibido la semana pasada, sin él no puede seguir la tramitación, pero ya está. Entonces, en cuanto cambiemos esos pequeños comentarios que nos han hecho a la MAI, a la memoria de análisis de impacto normativo, lo enviaremos al Consejo de Estado. De tal manera que el Consejo de Estado esperemos que se dé pues prisa, tiene un tiempo máximo de 2 meses, esperemos que sea menor y esperemos que de aquí, pues eso, un tiempo máximo de 2 meses pueda entrar en vigor este Real Decreto. Porque este Real Decreto tiene una serie de, bueno, pues de condicionantes, de normativa, que estamos convencidos que va a permitir una aceleración del proceso. Para empezar, a partir de la publicación del Real Decreto, todo tendrá que ser por vía electrónica. Se acabó ya la utilización de papel y todo tendrá que ver por la vía electrónica que está en la vía de entrada al Ministerio, de Acceda. Ahora mismo estamos compartiendo 2 vías de entrada, Heiser, que digamos es una vía general de entrada a los sistemas de la Administración, y Acceda, que sería la vía específica del Ministerio. En cuanto entre en vigor el Real Decreto y todo tenga que venir por la vía electrónica, solamente se podrán ver los expedientes que entre por Acceda, que a su vez esa entrada significa que ya están preabiertos, ya están contabilizados y preabiertos. Es decir, todo ese proceso que les he comentado antes
de grabación y de apertura, que ahí ahora hay que hacerlo a mano por Geiser, pues entonces ya no habrá que hacerlo. Con lo cual nos quitaremos de ahí un tema importante. Por otro lado, si ya hay obligación por parte de cualquier ciudadano de comunicarse con el Ministerio por vías electrónicas, terminaremos con toda esta historia de las cartas, de las idas, las venidas, los papeles y de estas comunicaciones que, bueno, pues son absolutamente difíciles de seguir. Y que hace además que una cantidad importante de los expedientes que hay pendientes es que no es que estén incompletos, es que no se van a completar nunca. Pero sin embargo ese procedimiento hace que no tengamos una seguridad jurídica para cerrarlos. Pero si no se ha completado el documento en un tiempo prudencial, pues caducan y efectivamente se acaba el procedimiento. Cuando esto obligatoriamente esté por vía electrónica, ya tendremos la capacidad de aquellos expedientes que no se completen adecuadamente en un tiempo prudencial, los podremos cerrar, caducarán y se terminará. Y por lo tanto la estadística de los expedientes que están pendientes, esa estadística esperemos que disminuya de una manera notable. Y hay otra cosa. Hemos creado una comisión donde ANECA tiene un papel muy importante, pero es una comisión que tiene una comisión que se llama Análisis Técnico de Homologaciones y Declaraciones de Equivalencia, que tiene como objetivo fundamental acelerar los procesos sin pérdida de la seguridad que tienen que tener los títulos para que luego los ciudadanos que consiguen una homologación positiva entren en el sistema como profesionales que son, y no solo en el sistema español, sino también en el sistema europeo. Bueno, hay una comisión, que insisto, somos 13 personas, y que nos ponemos unos plazos plazos de 2 meses, para formular una propuesta de resolución que sí es favorable o es desfavorable. Pero en realidad lo que queremos hacer es excepcionar la necesidad de formulación de propuestas de resolución de la comisión en varios casos que son importantes y que ahora la legislación actual no lo permite. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, pues son excepciones lógicas. La primera, cuando exista un acuerdo internacional suscrito por el Reino de España de reconocimiento mutuo y recíproco de los niveles académicos que disponen oficialmente sus respectivos títulos oficiales, o que reconozcan mutuamente las titulaciones universitarias cuya obtención es requisito para el acceso al ejercicio de una misma profesión regulada en ambos países, siempre atendiendo a aquellos requisitos que disponga la normativa específica tanto nacional como de la Unión Europea. Está claro que cuando hablamos de profesiones reguladas siempre habrá que comprobar, siempre habrá que acudir a una homologación de los títulos. Pero eso puede acelerarse en el proceso que les acabo de decir. Segundo, cuando existan acuerdos entre ANECA o las agencias de aseguramiento de calidad de las comunidades autónomas y las presentes en otro país que reconozcan mutuamente la calidad de los planes de estudio de las enseñanzas universitarias oficiales de un determinado país o de una determinada universidad o conjunto de universidades del país con relación a los conocimientos fundamentales que aportan y las competencias a las que conducen, según los niveles académicos en los que se encuadran los respectivos títulos cuya obtención se alcanza al superar dichas enseñanzas. Es decir, esto entra también en lo que tiene que ver con lo que llamamos medidas generales, que hacemos en colaboración con ANECA. Pues obviamente, si ya sabemos que unos determinados estudios de un determinado país o de una determinada universidad, sus estudios, sus planes de estudio están reconocidos por las agencias y a su vez ANECA reconoce a las agencias de calidad que han evaluado esos estudios, no tiene mucho sentido que lo volvamos a hacer.
Y la tercera excepción tiene también que ver con esto. Resulta que ya tenemos con esos volúmenes de homologación que están ustedes viendo, pues ya sabemos que los licenciados que en los países de Latinoamérica suelen ser licenciados todavía en medicina de unas universidades, pues yo sé, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Sao Paulo, o sea, muchas universidades. Resulta que ya tenemos una estadística que nos dice pues que el 100% prácticamente de los títulos de medicina que provienen de esa universidad tienen una evaluación positiva. Bueno, pues en esos casos resulta absurdo volver a tener que pedir un expediente a los expertos para que nos digan que efectivamente los planes de estudio de esas universidades cumplen con los requisitos que se requiere para tener un informe favorable por parte de ANECA, etcétera, etcétera. Por eso, evidentemente, ANECA tiene que estar en esta comisión técnica. Es una parte fundamental. Y, digamos, dejar solamente para petición de informe de los expertos, que obviamente esto lo hará ANECA, petición por parte de los expertos, aquellos expedientes que o bien haya dudas de que efectivamente cumplen estos estándares de calidad, o bien aquellas universidades o centros superiores que, digamos, no tengan un historial suficientemente contrastado como para prever si la calidad de esos planes de estudio son o no suficientemente grandes. Es decir, en el nuevo Real Decreto también nos comprometeremos a que esta resolución se lleve a cabo en 6 meses. También dejaremos una posibilidad, y es que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que hayan iniciado su trámite por el Real Decreto antiguo tengan la posibilidad, si ellos así lo estiman oportuno, de desistir de ese procedimiento y entrar por el nuevo. De tal manera que todas estas excepciones a esa concatenación de informes que les he estado comentando, o a esa apertura manual de los expedientes que les he comentado, pues no lo tengan que hacer. Bueno, evidentemente, ¿cuál es el objetivo fundamental? Pues el objetivo fundamental es mejorar la gestión. Que estos procedimientos de homologación, ahora diré un par de palabras también sobre las declaraciones de equivalencia, un par de palabras que son importantes, pero que estos procedimientos de homologación, como veis, muy enfocados hacia medicina, porque los datos, en fin, son los que son. Prácticamente el 80% de las solicitudes de homologación vienen por medicina. Entre otras razones, porque muchas ciudadanas y ciudadanos lo que quieren es tener homologado el título para poderse presentar al MIR. Bueno, pues ahora tenemos el problema que obviamente con estos tiempos de resolución, pues pasan varias convocatorias de MIR antes de que se puedan presentar. Bueno, pues también es cierto que hay algunos que lo presentan hace 4 meses y dicen que cómo es posible que no se puedan presentar al MIR. Oiga, pues porque no hay tiempo material, ¿no? Pero bueno, queremos con estos procedimientos acelerarlo. Queremos que esta comisión técnica sea una comisión que efectivamente trabaje fundamentalmente en esas medidas generales que ya estamos implantando, ahora mismo ya las estamos implantando, aun con la legislación antigua. Medidas generales que nos permitan dilucidar con rapidez si un expediente puede ser homologable. De tal forma que seamos capaces de acelerar todo el proceso, que seamos capaces, en definitiva, de cumplir lo que marca la ley antigua y marca la ley nueva, que los procedimientos de homologación, una vez entrados, si hay que pedir informe, esos plazos se paran, o sea, esto también, pero si no hay que pedir informe, pues en 6 meses estén resueltos. Luego, obviamente, la subdirectora seguro que les dará detalles más finos que lo que les estoy dando yo, que se lo estoy dando de una manera con un trazo grueso. Y hay un aspecto que es importante. Vamos a ver, hay mucha confusión entre los peticionarios de diversas cosas que tienen que ver con el reconocimiento de los estudios cuando lo hacen al Ministerio. Confusión que es lógica y que, en fin, yo hasta no estar aquí tampoco lo conocía. Nunca he tenido que homologar nada ni pedir declaración de equivalencia, pero que efectivamente es confuso. Es un tema
que tengo que reconocer que no es fácil para que el gran público lo entienda. Pero no solo el gran público, sino, en fin, licenciados, graduados, doctores. Bueno, es un tema complejo. ¿Por qué? Porque de vez en cuando pues uno ve en las redes sociales un médico holandés y ha hecho la petición de homologación y no puede trabajar en España. No, eso no es verdad. Porque un médico de la Unión Europea puede ejercer su profesión simplemente pidiendo el reconocimiento de las cualificaciones profesionales al Ministerio de Tutela. Es decir, un médico pues tendría que pedir el reconocimiento de su titulación al Ministerio de Sanidad. O un ingeniero al Ministerio de Industria. Porque es para ejercer la profesión. Otra cosa es si además, o no además, aparte de ejercer la profesión, lo que se quiere es un reconocimiento académico. Es decir, si ese médico holandés lo que quiere es ocupar una plaza de profesor titular de catedrático en una universidad española. Porque los ministerios de tutela dan el reconocimiento de cualificaciones profesionales. Pero el reconocimiento académico sí que los dan los procedimientos de homologación y declaración de equivalente. Declaración de equivalencia. Declaración de equivalencia es decir que una persona tiene unos estudios en su país de origen que son asimilables a un título de grado. ¿Qué hacía la legislación anterior? Que no bastaba con eso. Había que decir el campo y la rama de conocimiento que tenía que ver ese título. Claro, estamos intentando que el sistema de estudios del mundo se adapte a nuestra división en los campos de conocimiento y en la rama de conocimiento. Y eso hay veces que es muy difícil. Entonces, ¿qué se hacía? Pues cuando ocurría eso, a través de beca, pedíamos a un experto que nos dijera a qué campo y a qué rama de conocimiento correspondía ese título. Y la pregunta es ¿para qué? Porque eso en realidad lo único que valía era para que una persona en algunas convocatorias de algunas oposiciones oficiales se le excluyera o no de poderse presentar a esa convocatoria. Porque si cogen ustedes convocatorias de oposiciones de ministerios, verán que en algún caso dice, solo podrán presentarte los que tengan los títulos de pum, 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 pum. Digamos, no son abiertas. Pero una declaración de equivalencia no es más que decir, esta persona que viene del extranjero tiene unos estudios que son asimilables a un grado en España. Bueno, pues lo que hacemos con este nuevo Real Decreto es quitar ese requisito. Vamos a decir que tiene equivalencia de grado, pero no le vamos a poner campo ni rama. De tal manera que luego, si puede o no presentarse a la convocatoria, lo decidirá el Ministerio de Origen. Pero nosotros no tenemos por qué limitar ese tipo de actuaciones. Y simplemente con quitar ese requisito, esperamos que las declaraciones de equivalencia sean prácticamente automáticas. Simplemente con ese requisito. De tal manera que otra de las cosas que se nos achaca mucho, y que es verdad, es que pues, los españoles que estudian en el extranjero cuando quieren venir a España tienen que tener un procedimiento igual de largo que los extranjeros para poder hacer este tipo de actividades. Y es cierto, porque la ley 2015 nos obliga a gestionar los expedientes por riguroso orden de entrada. No podemos adelantar a nadie. Bueno, podemos en circunstancias especiales. ¿Qué hemos hecho durante la pandemia? Pues evidentemente durante la pandemia, debido a la situación especial, lo que hicimos fue priorizar los expedientes sanitarios frente a los no sanitarios. Pero ya ven ustedes que el porcentaje de no sanitarios frente a los sanitarios es pequeño, con lo cual, bueno, pues tampoco, digamos, pues efectivamente fue así. Pero luego he firmado 4 directrices o 4 iniciativas que permiten en ciertos casos que unos expedientes pasen por delante del resto, por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles? Pues en primer lugar, si una persona
presenta a través del Servicio de Salud de la comunidad autónoma correspondiente una carta donde se nos dice que la comunidad autónoma correspondiente va a contratar a esa persona en la sanidad pública, ese expediente lo priorizamos frente al resto. Pero tiene que ser por petición de la comunidad autónoma, no por petición del interesado. De hecho, es una instrucción que se está cumpliendo actualmente bastante bien. Tenemos alguna petición de extender esto a la sanidad privada. Y nosotros lo que decimos es que si el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas nos piden que esto sea así, que cuando alguien vaya a ser contratado en la sanidad privada, también su expediente pase por delante, pues no tenemos inconveniente en hacerlo. Es verdad que si priorizamos a todos, al final la priorización va a tener poco sentido, pero bueno, no tendremos inconveniente en hacerlo. Segunda instrucción que permite adelantar los expedientes unos frente a otros. Pues cuando una persona vaya a ser contratada con cargo a un proyecto de investigación. En este caso es CRUE. Si proviene de universidades, quien nos lo tiene que pedir. O sea, CRUE nos pide que las personas A, B, C, D van a ser contratadas con cargo a un proyecto de investigación. Para eso necesitan su homologación o su declaración de equivalencia y nos piden que aceleremos ese expediente. Pues efectivamente, así lo hacemos también. Tercera excepción. Los familiares, en el sentido amplio de la palabra, de todas aquellas personas, todos aquellos españoles que están en servicios en el extranjero. Miembros de delegaciones consulares, embajadas, en fin, todo tipo de personal en el extranjero que, una vez que se les acaba el periodo, ellos y sus familias tienen que volver a España. Pues si sus hijos o sus, en fin, el parentesco que tengan han estudiado fuera y quieren volver a España para poder seguir su actividad profesional, esos expedientes también pasan por delante del resto. Cuarta instrucción. Instrucción que tiene que ver, en este caso, con el personal que proviene de Ucrania, y no solo de Ucrania, sino también de otros países que han tenido procesos de refugio, como Afganistán o Siria, de tal manera que esas personas, una vez que tenemos prueba fehaciente de que tienen o han solicitado el estatuto de refugiado, pues efectivamente también sus expedientes pasan por delante. Esto luego la subdirectora seguro que sacará el tema, pero es un tema importante, porque es un tema que no solamente pasa ahora con los ucranianos, sino también pasa con los ciudadanos de los países latinoamericanos. Bueno, pues con este flujo que estamos viendo de peticiones de ciudadanos, de médicos que quieren venir a España a ejercer su trabajo, flujo que ya veis que son miles cada mes. O sea, es que, en fin, o casi 1000 cada mes. Pero, por ejemplo, en julio hubo 869 y en agosto 999, solamente por Acceda, que están sin contabilizar los de Heiser. O sea, 1000. Pues, ¿qué está ocurriendo? Pues que está habiendo una cierta descapitalización en algunos países. De hecho, la propia Embajada de Ucrania no está muy feliz con que lo hagamos tan fácil para la homologación y declaraciones de equivalencia de ucranianos, porque efectivamente pues se están quedando sin médicos en Ucrania, por ejemplo. Es cierto que para ejercer de médico en España tienes que saber español, obviamente, y eso pues no deja de ser una limitación bastante importante. Pero algunos otros países, como por ejemplo Polonia, que parece ser que en la frontera tienen un idioma bastante común, pues claro, si les están homologando, pues resulta que se está descapitalizando el país. Y por lo tanto hay una serie de, claro, una cosa son los derechos individuales de los ciudadanos, que son legítimos, y otra cosa, pues lo que es el problema de los países como tal. Bueno, pues hay situaciones luego particulares, supongo que habrán oído hablar también de la situación de los psicólogos argentinos, son situaciones complicadas,
o de los odontólogos fundamentalmente venezolanos. Bueno, pero la legislación que teníamos hacía que, en fin, si les pongo en antecedente para los que no se lo sepan, la psicología no es una profesión regulada en España, pero la psicología general sanitaria sí es una profesión regulada en España. La psicología general no, la psicología sanitaria sí lo es. Entonces, para acceder desde el grado de psicología que no habilita para la profesión de psicólogo, para acceder al máster de psicología general sanitaria que sí habilita para ejercer de psicólogo general sanitario, un poco complejo. Resulta que la legislación nuestra, hasta este momento, tenía como requisito que se tuviera el grado en psicología. El grado en psicología, ya les he dicho que normalmente por ahí fuera pues son licenciados de los países latinoamericanos. Aquí el grado pues se presuponía que es el grado español. Evidentemente, si uno hace un análisis de toda la legislación, se da cuenta que se refería al grado español. Pero eso hacía que mucha gente, muchos ciudadanos provenientes de Argentina, tuvieran un cuello de botella irresoluble. Vienen con una formación que estamos convencidos que es buena, pero no pueden acceder al máster que les va a dar acceso a ejercer la profesión de psicología general sanitaria porque no tienen el grado español. Entonces tenían o bien que acudir a un proceso de reconocimiento de créditos, de convalidación de créditos en las universidades, que era largo y que evidentemente costoso, porque hay que pagar los créditos reconocidos. Algunas universidades reconocían unos créditos, otras otros, en fin, complicado. Bueno, pues para resolver este problema lo que hemos dicho es que en la LOSU, en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, en el anteproyecto, hemos modificado la Ley General de Sanidad de tal manera que lo que decimos que es que además de tener el grado español o aparte de tener el grado español, se puede acceder al máster de Psicología General Sanitaria siempre y cuando se tenga unos estudios que tengan las mismas competencias, que normalmente son los 90 créditos ECTS sanitarios que tiene el grado español, y que será obviamente ANECA quien decida si eso se cumple así o no se cumple así. Con lo cual esperemos que con esto hayamos resuelto este tema que es realmente complicado. O como las convalidaciones que tienen que ver con los odontólogos. Bueno, pues resulta que normalmente los licenciados en odontología que vienen de países como Venezuela, como Cuba, pues tienen en sus planes de estudio un par o tres de asignaturas, mejor dicho, no tienen en sus planes de estudio un par o tres de asignaturas que sí son requisito indispensable en el título de graduado en España. Y lo que hacen las comisiones de expertos de ANECA, pues es decirles, les convalidamos todo excepto estas asignaturas que tienen ustedes que, bueno, no sé si cursar, son los complementos formativos que llamamos. Y esos complementos formativos es la universidad, cada universidad, la que tiene la responsabilidad de hacer los exámenes, las pruebas, las entrevistas, como ellos quieren, porque en la ley hay una serie de alternativas que permite comprobar o examinar o dar los cursos o matricular a estos ciudadanos para que puedan adquirir esos complementos formativos. Bueno, pues esto en los últimos años también ha sido un proceso conflictivo y esperemos que seamos capaces, con la buena colaboración de las universidades, y también me consta que ANECA se ha reunido con los representantes de estos colectivos para, bueno, pues ver las posibles deficiencias o no que en esos procedimientos de reconocimiento de los planes de estudio había, que me consta que después de la reunión hay menos deficiencias de lo que los propios colectivos en un principio decían que había, pero evidentemente aquí tengo que agradecer mucho a ANECA su predisposición para ver conjuntamente con estas asociaciones los problemas que pueda haber en ese tipo de evaluaciones para que, digamos, el grado de conflictividad disminuya y se haga lo que se tiene que hacer, que es asegurar que cuando una persona, venga de donde venga, quiere ejercer una profesión regulada en España, como es la de odontología, esa persona tenga exactamente las mismas competencias y
condiciones ni más ni menos que los ciudadanos españoles. Supongo que habrán oído en algún tuit o visto algún comentario en redes sociales, bastante desafortunado a mi modo de ver, porque de lo único que se trata es de estar seguros que cuando vayamos a una clínica el personal que nos atiende tenga las competencias que se le exigen a cualquier odontólogo, insisto, español, para poder llevar a cabo su actividad profesional. Y bueno, yo creo que ya me he extendido lo suficiente, creo que han sido 45 minutos. Si queréis alguna pregunta o alguna, ya digo que Valle después, estoy convencido que os dará datos mucho mejor que yo, pero bueno, pues aquí estoy por si queréis algún tipo de aclaración o comentario. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, secretario general de Universidades, y gracias especialmente por mencionar el importante papel que tiene ANECA como órgano técnico en el proceso de homologaciones y equivalencias. Bueno, has explicado la singularidad de España en homologaciones y equivalencias, dado nuestro idioma común con Iberoamérica, lo que hace que nuestro país sea, pues, de manera natural camino de entrada. Has hecho un ejercicio de transparencia explicando la situación actual del proceso de homologaciones y equivalencias y las mejoras que el Ministerio ha implementado, como un plan de choque para agilizar la respuesta a las solicitudes y un nuevo Real Decreto que va a mejorar sustancialmente la situación actual y que en particular contempla una parte de actualización tecnológica. Todas las solicitudes se harán de manera virtual y también de una actualización práctica para dar respuesta en el menor tiempo posible con las excepciones que has explicado. Pues bueno, tenéis la palabra. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, por favor. Te pregunta Alberto Diver. Bueno, cuando preguntéis, por favor, presentaos. No sé si puedes ver a la audiencia. No puedo, pero vamos, da igual. Sí. Bueno, Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Una pregunta. Si está el dato de... dos datos. El primero es qué porcentaje de las solicitudes de homologación de títulos son para erradicación y ejercicio de la profesión y cuántos son para los estudios de posgrado, especialización, maestría o doctorado. Esa sería una pregunta, sobre todo en medicina. Y la otra pregunta es qué número de egresados de medicina por año hay en España. Pues muchas gracias. La primera pregunta es que para estudios de posgrado no hace falta homologación. Si un estudiante quiere ser admitido en un máster o en un doctorado, no necesita tener el título homologado. Es decir, es la propia universidad quien tiene que establecer, y en el Real Decreto aparece, en el Real Decreto de Organización de Enseñanzas, en el artículo que tiene que ver con la admisión a máster, dice explícitamente que no es necesario homologar el título para que sea admitido, sino que la universidad tiene que comprobar que el nivel de estudios que tiene daría acceso a estudios de posgrado en el país de origen. Ese es el único requisito, y es la propia universidad quien lo hace. Y en los estudios de doctorado exactamente igual. Las homologaciones solo es cuando uno quiere ejercer la profesión o cuando, en fin, o cuando se quiere, digamos, entrar en el proceso del examen de MIR, por ejemplo, o en el proceso de contratación por algún hospital. Pero para estudios de posgrado no es necesario. Y anualmente salen en España, el último año, alrededor de 7.000 estudiantes egresados de medicina. Es decir, que anualmente el número de solicitudes de homologación que se aprueban es superior al número de estudiantes egresados de las facultades de medicina en España. Lo que es cierto es que luego hay un cupo de extracomunitarios, que es un máximo del 10%, en la admisión al examen del MIR. ¿Otra pregunta, Alberto? Respuesta de... Una pregunta, porque me sorprende la respuesta en cuanto a que para hacer un posgrado, una especialización, no se necesita homologar el título. Pero en una especialización, por ejemplo, de cirugía, la gente, el que hace la especialización, ejerce la profesión.
en un hospital. Bueno, es mi pregunta. Sí, no, es que son... Gracias, es que son dos cosas distintas. Bueno. Las especialidades son competencia del Ministerio de Sanidad. Nosotros estamos hablando única y exclusivamente de competencias académicas. Es decir, para tener el título de máster, el máster que sea, ese máster lo da la universidad. Pero esos másteres no pueden nunca entrar en confusión con los títulos de especialistas que da el Ministerio de Sanidad. Es decir, una universidad no puede ofrecer un máster en cirugía. Eso lo da el título de especialista, que es competencia del Ministerio de Sanidad. O sea, eso también viene claro en el Real Decreto de Organización de Enseñanzas. No puede entrar en confusión los másteres ofrecidos por las universidades con los títulos de especialista que obviamente regula el Ministerio de Sanidad. ¿Tenéis más preguntas? Por favor. Sí, muchas gracias. Yo quisiera reforzar un poco la pregunta de Alberto. Miguel Ángel, perdona que te interrumpa, ¿te puedes presentar para sí. que José Manuel sepa? Yo soy Miguel Ángel Tamayo, coordinador general de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior de México. Decía que para reforzar o insistir, es mejor, la pregunta de Alberto, es cierto lo que pasa con que no hay que homologar desde el punto de vista académico los títulos de pregrado para seguir estudios posteriores. Pero en el caso de la medicina, ya lo decía también el director general, esto ocurre, sin embargo, para seguir estudiando el posgrado muchas veces se hace esa aplicación, mejor dicho, la práctica. Entonces, pues estamos viendo solamente un tema de procedimientos, un tema de normatividad. No estamos viendo estrictamente un tema académico. Porque, ¿qué sucede con los estudiantes que son admitidos desde el punto de vista académico para estudiar un posgrado en medicina? Y cuando ese programa implica también tener prácticas profesionales, porque de otra manera, ¿cómo pueden adquirir las competencias? Entonces, como que converge en el tiempo la intervención de autoridades diferentes. Y creo que ese es el problema, ¿no? No tanto la entrada, sino la trayectoria, la permanencia en los estudios pues, que se realizan. Entonces, insisto en la pregunta y si podrías ayudarnos a ver cómo se resuelve esta parte. Gracias. Sí, así es, efectivamente. El tema es que la entrada a las especialidades médicas, insisto, es competencia del Ministerio de Sanidad. Y de hecho, una vez que nosotros, desde el Ministerio de Universidades, por ejemplo, certificamos que una persona tiene el MIR, quien certifica la especialidad correspondiente que ha alcanzado en el MIR no es el Ministerio de Universidades, es el Ministerio de Sanidad, porque entonces esa especialidad sí que tiene implicaciones profesionales. Nosotros solamente tenemos las implicaciones académicas, no las implicaciones profesionales. Desde luego, evidentemente, las personas que pueden acceder a los estudios de posgrado, pero que, insisto, no puede haber confusión entre los posgrados ofrecidos por las universidades y los estudios de especialista que son competencia del Ministerio de Sanidad. ¿Qué hacemos? Pues obviamente estar en una coordinación continua y excelente entre los dos ministerios para que esto no ocurra, ¿no? Porque si no, podríamos estar dando competencias en especialidades médicas a estudiantes que no tienen, por ejemplo, el grado en medicina o grados sanitarios. Entonces, estamos en una coordinación con el Ministerio de Sanidad para todo lo que tiene que ver con lo que son las especialidades médicas. Hay una ley de especialidades médicas, que es una ley del Ministerio de Sanidad, que regula todo lo que tiene que ver con este tipo de especialidades. Pues, en fin, el caso más típico es la genética, ¿no? Pues cómo son los estudios que tienes que tener para tener la especialidad de genética, y eso viene regulado por el Ministerio de Sanidad. Cuando hay que modificar planes de estudio para que esos requisitos
los puedan tener las universidades, entonces sí. Entonces nosotros entramos y efectivamente, junto con la conferencia de decanos de medicina, modificamos los estudios correspondientes para que tengan esas competencias. Pero insisto, todo lo que son especialidades médicas, eso es competencia del Ministerio de Sanidad. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Rodríguez, soy de la Universidad Fernando Pessoa, Canarias. Solamente quería comentar que en cuanto a los complementos formativos en odontología, bueno, nosotros somos una universidad que oferta el grado en odontología en Canarias, ¿no? Y nosotros tenemos muchas solicitudes de homologación de títulos. Y ha estado muchos años paralizada porque, bueno, ha habido una serie de falta de acuerdo entre la Conferencia Nacional de Decanos de Odontología y el Ministerio, ¿vale? Entonces, nosotros nos hemos visto en la obligación, ¿no?, de dar salida a muchos expedientes que están paralizados y al final no han tenido salida, ¿vale? Por eso lo quería comentar. Porque nosotros tuvimos, cuando se abrió el último examen de estos complementos formativos que estaba comentando el secretario general de universidades, es un examen que se ha hecho a nivel nacional a través de la Conferencia Nacional de Decanos de Odontología. ¿Qué ocurre? Pues que creo que de 700 y pico personas que concurrieron al examen aprobaron 2. ¿Vale? Entonces, al final, ¿por qué? Porque no se da ninguna formación por parte de las universidades a estas personas y no tienen unos apuntes donde apoyarse, no tienen un temario, no tienen nada, ¿vale? Entonces concurren a unos exámenes a los que en la realidad es que van sin tener ese apoyo por parte de las universidades, que estoy haciendo una autocrítica, ¿vale? Pero que la Conferencia Nacional de Decanos de Odontología tampoco ofrece una solución y se apoya en que el Ministerio no le ofrece una solución a la conferencia. Entonces quería un poco sacar esto sobre la mesa porque creo que es el sitio y aprovechar la oportunidad y dar las gracias por esta... Gracias. Muchas gracias. Pues una pregunta excelente. A ver, es verdad que el Ministerio hizo algo que la ley, la legislación, la vigente y la que venga, pues no tiene obligación de hacer. Pero por las circunstancias que sean, que ahora tampoco vienen mucho a cuento, efectivamente estas pruebas de los complementos formativos en odontología llevaba bastante tiempo sin hacerse. El Ministerio lo que hizo fue mediar con la Conferencia de Decanos de Odontología para efectivamente llevar a cabo una prueba extraordinaria, que la legislación no la prevé, ahora volveré sobre ello, para pues poner al día esta serie de exámenes sobre los complementos formativos que no se habían hecho. Y efectivamente los resultados de esa prueba fueron así. Fueron así por muchas razones, que tampoco viene a cuento describirlas, algunas ya las ha nombrado usted, hay otras también más, pero vamos, la prueba pues resultó, pues eso, un éxito casi nulo. El Ministerio ha vuelto a contactar con el presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología para intentar mediar en este tema, intentar buscar soluciones e intentar buscar un marco en el que todo el mundo estuviera de acuerdo. Pero no ha sido posible. No ha sido posible, tampoco es cuestión de entrar a los motivos, pero no ha sido posible que el Ministerio y la Conferencia de Decanos encontraran un marco común. Entonces lo que se ha hecho en el Ministerio es aplicar lo que viene en el Real Decreto, que insisto en lo que vendrá en el nuevo Real Decreto. Y es que el Ministerio y la Conferencia de Decanos tienen potestad ninguna para establecer estos exámenes o estas pruebas de reconocimiento de estas capacidades. Es la universidad quien tiene que hacerlo. Quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo estas pruebas, exámenes, que insisto, hay una orden ministerial que las desarrolla, que no tiene por qué ser un examen. Puede ser una matriculación, puede ser unos cursos, puede ser cualquier tipo de medidas que vienen en la orden que desarrolla el Real Decreto. Es la universidad quien tiene la obligación legal de hacerlo. Y se les ha escrito a las universidades una carta por parte del Ministerio recordándoles que tienen la obligación legal
de hacer estas pruebas en el año 2022. Y en el nuevo Real Decreto dirá que tienen obligación de hacer estas pruebas al menos una vez cada semestre. Es decir, lo que no es de recibo es que ANECA diga que es necesario llevar a cabo una serie de complementos formativos y que tienen que ser las universidades, de acuerdo al marco legislativo, quienes tienen que establecer las maneras de comprobar si se tienen estos complementos formativos, y las universidades, o la conferencia de decanos, o las facultades de odontología, se nieguen a hacerlo. La ley está bien clara, es responsabilidad de la universidad, y por tanto desde el Ministerio lo que le hemos dicho a los rectores es que ellos tienen que implementar las medidas necesarias para que estos complementos formativos se lleven a cabo. Desafortunadamente no fue posible llegar a un acuerdo con la conferencia de decanos para hacer algo que fuera útil, porque evidentemente hacer una prueba donde el número de aprobados no llega ni al 3%, pues realmente es bastante inútil. Entonces, bueno, pues en fin, ahora la pelota está en el tejado de quien tenía que haber estado desde el principio, que es lo que dice el Real Decreto. Serán las universidades quienes tienen que llevar a cabo la comprobación de que se tienen o no estos complementos formativos. Muchas gracias. Creo que esta es una ocasión importante para destacar que esos complementos formativos no solamente los pueden adquirir en España, es decir, que esas personas pueden venir con esos complementos formativos adquiridos desde sus respectivos países. Entonces, quienes estáis aquí también podéis colaborar en ello. Si vienen con esos complementos formativos, aquí ya no se les va a requerir que los hagan aquí. Entonces, es importante, quería destacarlo. Y sobre lo que mencionabais de medicina, es que efectivamente, como ha dicho el secretario general de universidades, son dos cosas distintas. En España, las especialidades de medicina se aprenden mientras se ejerce la práctica médica en el MIR. Y para poder presentarte al MIR tienes que tener tu título de medicina homologado. Entonces, esa es la única vía para poder aprender una especialidad, que se aprende ejerciendo la profesión de medicina. Por favor. Muchas gracias a todos, también al señor José Manuel. Soy Fermín Carrillo, de la Universidad Isabel I. Ha comentado usted la situación de los psicólogos argentinos, aunque creo que es ampliable a cualquier psicólogo de Latinoamérica que quiere algún día trabajar en España y que solo puede, digamos, acceder como psicólogo sanitario a través del proceso de homologación, aunque sí que pueden hacerlo a través del proceso de equivalencia. ¿Qué ocurre? Que cuando tienen la equivalencia, que suele ser habitual que la obtengan, no son psicólogos españoles. Tienen un grado en la rama de conocimiento de salud o ciencias sociales o lo que sea, pero no pueden colegiarse en el colegio de psicólogos correspondiente y si tienen permiso de trabajo poder ejercer. Mi pregunta va por ahí, si está previsto en el futuro que esos miles de psicólogos que han estado en su país y son psicólogos acreditados allá, aquí no tengan que recurrir al proceso de convalidación a través de la universidad. Y otra segunda pregunta sería, si eso es que no, los que sí que puedan acceder al máster en cirugía general sanitaria y finalicen los estudios, ¿estos podrán colegiarse como tal en el futuro con su correspondiente permiso de trabajo? Pues muchas gracias. La primera pregunta es fácil. Uno tiene la declaración de equivalencia y entonces puede ejercer, como psicología no es una profesión regulada, pues puede ejercer en todo, menos en lo que conlleva la psicología general sanitaria. Es decir, no se puede hacer actividad en psicología sanitaria, sí en otro tipo de actividades en los cuales pues, se contratan a los psicólogos, recursos humanos, etc. Esto no hay ningún problema. Para acceder a psicología general sanitaria se tiene que acceder a través del máster y para esto es la implementación de la medida que he dicho antes. Es decir, para esto lo que hay que hacer es que ANECA diga si el título de licenciado del país que sea tiene los créditos FTS asimilables en sanitarios, asimilables a los que tiene un grado español. Si es así, podrá acceder al máster de Psicología General Sanitaria. Una vez acceder al máster, puede pedir la homologación en el máster. Eso perfectamente puede hacerlo, porque ya ha accedido a ello. ¿Vale? Entonces, la colegiación, eso depende de los colegios profesionales. Nosotros ahí, evidentemente, no nos metemos. Pero si una persona está homologado
a Psicología General Sanitaria, porque ya ha podido acceder al máster y o bien lo ha realizado, o bien ha pedido homologación y se homologa el máster, pues cumple exactamente los mismos requisitos que cualquier graduado español. Lo que pasa es que esta vía no estará abierta hasta que no se apruebe la ley orgánica del sistema universitario. Pero es la única vía legal, porque es que realmente había que cambiar la legislación para que hubiera este tipo de posibilidad de acceso a Psicología General Sanitaria. Obviamente los psicólogos sanitarios también tienen la especialidad del MIR para psicólogos. Pues muchísimas gracias y gracias por tu tiempo, que bueno, te hemos robado 6 minutos más de lo previsto. He aprovechado porque como ahora tenemos una pausa de media hora. Muchísimas gracias, Secretario General de Universidades. Pues muchas gracias a vosotros. Buen curso. Muchísimas gracias. Pues nada, volvemos a las 12, donde vamos a dedicar el resto de la mañana al tema del reconocimiento de títulos tanto en España como en la Unión Europea.